Esta iniciativa busca establecer la equidad fiscal, es decir, que haya progresividad en el pago de los impuestos, que pague más el que tiene más. Se propone que las contribuciones sean proporcionales y equitativas, como lo establece el artículo 31 de la Constitución. Es inadmisible que en 2008, el año pasado, las 422 corporaciones más acaudaladas del país solo pagaron de impuesto sobre la renta y de IETU el 1.78% de todos sus ingresos, y todavía son beneficiados con devoluciones de impuestos. ¡Maldita rata! En México, a la inmensa, a la monstruosa desigualdad social y económica, tenemos que sumarle la injusticia fiscal, ya que la mayor parte de las contribuciones recaen en los trabajadores asalariados, los profesionistas, los pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Los políticos y periodistas de prensa, de radio y de televisión al servicio de la oligarquía hablan mucho de las ventajas de la globalidad, hablan de la modernidad, pero no quieren que se homologuen los sueldos de los altos funcionarios y el cobro de impuestos en nuestro país a los estándares internacionales. En ningún país desarrollado o de las llamadas economías emergentes ocurre lo que en México, donde los altos funcionarios llegan a ganar hasta 600,000 pesos mensuales. Un ministro de la Corte gana el doble de lo que recibe el presidente Obama. Un magistrado electoral recibe más que sus homólogos del resto del mundo, y los gobernadores de nuestro país obtienen ingresos superiores a los gobernadores de Estados Unidos y de todos los países europeos. Asimismo, en ninguna parte del mundo, repito, en ninguna parte del mundo se presenta el caso de que un integrante de la clase media, un profesionista, un trabajador asalariado, en proporción a su ingreso, pague 1.500% más de impuestos que el más rico empresario o banquero del país, como sucede en México. Esto no solo es injusto e ilegal, es una inmoralidad. Las cúpulas de empresarios y banqueros cuestionan los supuestos privilegios laborales de los trabajadores, pero se niegan a que se cobren impuestos a las empresas en la misma proporción que a los trabajadores. Asimismo, proponen eliminar los subsidios a los servicios públicos, a los combustibles y a los programas de apoyo a los mexicanos más pobres del campo y la ciudad. Pero lo que no dicen es que el gobierno otorga subsidios más grandes y onerosos a los más ricos, a las empresas y bancos con mayores ingresos. La verdad es que estos potentados criollos son los hijos predilectos del régimen. No olvidemos que la oligarquía es el gobierno al servicio de unos pocos, y en nuestro país no hay democracia, por más que repitan una y mil veces de que hay un régimen, un sistema democrático. Lo que hay en nuestro país es una oligarquía. La democracia es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Eso no existe en México. Lo que hay es una oligarquía, el gobierno al servicio de unos pocos.
Es más, si tan solo las grandes empresas y bancos pagaran sus deudas fiscales, ¿saben cuánto deben las grandes empresas y los bancos a la Secretaría de Hacienda? ¿Cuánto le deben al gobierno federal? 460,000 millones de pesos. Si pagaran sus créditos, no habría necesidad de aumentar los impuestos ni los precios de bienes y de servicios. Saben que hace unos días uno de estos beneficiados por el régimen, el dueño de Cemex, Lorenzo Zambrano, dijo que aunque dolía pagar más impuestos, se tenía que hacer por convenir así al interés de la nación. Pues ¿cómo no va a decir eso el señor Zambrano si él el año pasado no pagó impuestos? Y no solo eso, le otorgaron un crédito fiscal de 25,000 millones de pesos. ¡Hijos de... Y no es el único caso. Por eso queremos que nuestros legisladores soliciten a la Secretaría de Hacienda que se den a conocer los nombres de los llamados grandes contribuyentes para saber quién es quién en el pago de los impuestos en el país. Por eso, los diputados y senadores de nuestro movimiento, repito, presentarán mañana, 13 de octubre, estos dos proyectos de ley en el Pleno del Senado y de la Cámara de Diputados. A partir de este momento también convocamos, porque ese es un tema de fondo, a la realización de un debate nacional sobre el daño que causa a la nación y al pueblo de México mantener los privilegios de las élites, del poder económico y del poder político en nuestro país. Ese es el principal problema de México, el que existe una élite que mantiene sometido a la inmensa mayoría de los mexicanos. Ellos colmados de atenciones, de privilegios, y el pueblo cada vez más pobre, que tiene que aguantar todo, sufrir por todo. Por eso es este movimiento. Vamos hacia adelante, no vamos a dar ni un paso atrás. Vamos a invitar a participar en este debate. Ya es tema que se tiene que tratar en centros de trabajo, en escuelas, en la calle, en las plazas públicas. Tenemos que tratar ese asunto. Vamos a invitar a participar en este debate de cara a la nación, a ciudadanos, a trabajadores, empresarios, comerciantes, especialistas en la materia, a estudiantes y a intelectuales. ¿Les parece bien el tema? Esto de los privilegios fiscales se tenía tapado, no se sabía, porque esto se viene dando desde 1973, que se logró un acuerdo en la cúpula del poder económico, del poder político, porque desde hace tiempo en nuestro país el poder económico y el poder político se alimentan y se nutren mutuamente. Este acuerdo secreto se suscribió en 1973, se convirtió en una ley para otorgar estos privilegios para que los que están en la punta de la pirámide, que no son más de 100, no paguen impuestos. Nuestro país paga impuesto el pueblo raso, paga impuesto
el trabajador asalariado, el profesionista, el pequeño, mediano empresario, pequeño, mediano comerciante, pero estos 100 no pagan impuestos y son los que obtienen más ingresos.